Buenos días a todos, mi nombre es Anaí Jardila, residente del primer año de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central de San Cristóbal. Hoy vamos a darle continuidad a la materia Patología Médica del Embarazo, impartida por el especialista el Dr. Simón Igi. Cardiopatía y embarazo. La cardiopatía es cualquier trastorno estructural o funcional que impide al corazón funcionar de manera adecuada. Las cardiopatías se clasifican en congénitas o adquiridas. En países occidentales, la prevalencia de cardiopatías más importante la representan las cardiopatías congénitas, mientras que en países en vías de desarrollo las principales cardiopatías son las cardiopatías de origen reumático, principalmente las cardiopatías tipo valvulopatías. Es muy importante resaltar que la cardiopatía durante la gestación es muy infrecuente, representando así solo el 0.4 al 2% a nivel mundial. Es muy importante resaltar los factores de riesgo cardiovascular, que son diabetes, hipertensión y obesidad. Si una mujer es cardiópata y a su vez decide quedar embarazada y presenta alguno de estos factores cardiovasculares, estamos expuestos a presentar un fallo cardíaco. Asimismo, la primera causa de muerte materna indirecta durante la gestación la representa la cardiopatía. Vamos a hablar ahora de los cambios hemodinámicos que ocurren durante la gestación. Aquí tenemos una representación gráfica del Clinic Barcelona, donde podemos evidenciar cómo aumentan de manera paralela lo que es el gasto cardíaco, como podemos ver aquí en la imagen, aumenta desde la 8ª semana de gestación y su mayor aumento durante las 20 a 24 semanas de gestación. El gasto cardíaco va a aumentar a expensas del volumen plasmático. Recordemos que el volumen plasmático también va a aumentar aproximadamente de un 20 a 50%. Ese aumenta en conjunto con la frecuencia cardíaca. Sin embargo, el aumento de la frecuencia cardíaca no va a ser tan importante como el del gasto cardíaco y el del volumen latido. La frecuencia cardíaca va a aumentar aproximadamente de un 10 a un 15%. Este aumento, como mencioné, se va a dar de mayor importancia en el segundo trimestre y se va a mantener de manera progresiva hasta el final de la gestación. En este gráfico también podemos evidenciar cómo la presión arterial se mantiene, es decir, no va a aumentar, pero sí podría disminuir, pero una disminución leve. Lo que sí va a disminuir de manera importante va a ser la resistencia vascular periférica, como vemos en este gráfico, va a disminuir con mayor importancia entre las 20 y las 24 semanas de gestación. Recordemos que el útero, la circulación útero-placentaria necesita bajas resistencias para que el feto pueda nutrirse de manera adecuada. Vamos a hacer con detenimiento en cada punto de los cambios hemodinámicos para que se puedan entender de manera más adecuada. Empecemos con el volumen sanguíneo o el volumen plasmático. Como mencioné, este va a aumentar la volemia en un 30-50% aproximadamente, y esto empieza a ocurrir a partir de la 6ª semana, pero su máxima expresión va a ocurrir entre las 20 y las 24 semanas de gestación. ¿Qué es importante resaltar? Que el volumen plasmático aumenta, pero en embarazos múltiples esto va a aumentar con mayor importancia, es decir, aproximadamente un 20% que en embarazos únicos. Al aumentar el volumen plasmático, vamos a tener como consecuencia que la hemoglobina y el hematocrito van a disminuir. Y esto es evidente en la 30 semana de gestación, donde vamos a evidenciar una anemia, que es una anemia fisiológica que se denomina como anemia dilucional. Todo esto va a retornar a su valor normal a la 2ª semana del posparto. En relación al gasto cardíaco, el gasto cardíaco, como mencioné, va a aumentar en relación o directamente proporcional al aumento del volumen plasmático y al aumento de la frecuencia cardíaca. Va a aumentar en un 40 o un 50%, esto se va a ver a partir de la 8ª semana, con mayor importancia en la semana 24, y va a aumentar a expensas del volumen sistólico, en un más o menos 40-50%. Sin embargo, también aumenta a expensas de la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca realmente representa de un 10 al 15% de este aumento. Estos valores también van a retornar en la 2ª semana del posparto. En cuanto a la resistencia vascular periférica, vamos a evidenciar que esta, en relación a lo anteriormente descrito, va a haber una disminución muy importante que se va a ver marcada entre la semana 22 y la semana 24, pero va a ser progresiva hasta el final del embarazo.
Esto va a hacer que disminuya la tensión diastólica y esta disminución de la resistencia vascular periférica va a ser consecuencia del aumento o de los cambios hormonales, como por ejemplo el aumento de la progesterona y del péptido natriurético. Recordemos que la circulación uteroplacentaria va a tener una circulación de aproximadamente 500 a 800 cc minutos y recordemos que el útero grávido necesita una baja resistencia para que el feto pueda ser bien nutrido. En relación a la coagulación, la embarazada siempre va a estar en un estado de hipercoagulabilidad y esto puede llevar a muchos trastornos de la hemostasia. Asimismo, vamos a tener aumento de los factores protrombóticos, va a disminuir la actividad fibrinolítica, vamos a ver un aumento del turnover plaquetario y vamos a evidenciar que van a estar aumentados los factores de la coagulación 2, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Y esto a qué me va a predisponer? Me va a predisponer a eventos trombóticos durante el embarazo. Entremos en materia en relación a los signos y los síntomas de la cardiopatía durante la gestación. Recordemos que los cambios hemodinámicos que yo mencioné pueden llevar a que una mujer embarazada presenten síntomas parecidos a los síntomas y signos que presenta una mujer que presenta una cardiopatía. Por ejemplo, la disnea, como evidenciamos aquí, es un síntoma que es común durante la cardiopatía, pero también es común en una mujer embarazada, predominantemente en el tercer trimestre. Las palpitaciones también son muy frecuentes en una mujer embarazada. La ortoapnea, recordemos que el crecimiento del útero va a producir un desplazamiento del diafragma. Al producir este desplazamiento del diafragma, la mujer embarazada puede presentar ortoapnea. Asimismo, el mareo y los síncopes, o incluso puede llegar a una lipotimia, una mujer embarazada porque el aumento uterino, sobre todo en decúbito supino, puede presionar lo que es la vena cava y al hacer una presión sobre la vena cava puede producir mareos, síncope e incluso desmayos en la embarazada. Hiperventilación también es un signo característico de la mujer embarazada, los edemas periféricos, sobre todo en épocas de calor, por el aumento de la volemia, podemos ver que una mujer embarazada puede presentar edema y es un signo normal. Incluso puede llegar a presentar soplos, pero soplos que pueden llegar a ser soplos fisiológicos. ¿Qué no es normal en una mujer embarazada? No es normal que una mujer embarazada presente cansancio, disnea, ortoapnea, palpitaciones, mareo y síncope, que sean de manera progresiva, que sean durante el reposo y que estos síntomas y signos le imposibiliten sus actividades diarias. Eso es lo que no es normal y nos debe llamar la atención si estos signos y síntomas se presentan de manera muy progresiva y imposibilitan la actividad, es decir, se presentan hasta en reposo, debe llamarnos la atención y de esta manera pensar en que estamos frente a una mujer embarazada que pueda estar presentando una cardiopatía. ¿Qué otros signos son muy importantes? La cianosis distal, cianosis periférica, cianosis central, que presente refuerzo del primero y segundo ruido. Todos estos signos y síntomas me deben hacer pensar que yo estoy frente a una cardiopatía. Esta escala es muy importante, es la escala de la Sociedad del Corazón de Nueva York, conocida como la escala NIHA, que me va a clasificar la escala, es una escala funcional, va de clase 1 a clase 4 y me va a ayudar a clasificar las cardiopatías de acuerdo al grado funcional. Entonces, por ejemplo, la clase 1 me dice que no hay limitación de la actividad física, es decir, en el caso de la mujer cardiópata, es una mujer que tiene una cardiopatía, está embarazada, pero puede realizar actividades ordinarias de cualquier tipo que no le va a producir ningún síntoma, es decir, ella puede ir a trabajar, hacer sus actividades diarias y esto no va a producir ni disnea, ni cansancio, ni palpitaciones. Cuando pasamos a una clase 2, es esta misma mujer que con actividades ordinarias sí pueda presentar síntomas, pero deben ser actividades ordinarias, como subir escaleras, hacer fuerza, entre otras actividades. ¿Qué síntomas puede presentar? Disnea, cansancio, palpitaciones o angina. Ya una clase 3
es cuando esta misma paciente presenta disnea, palpitaciones y angina, pero con actividades mínimas, con actividades leves, como peinarse, bañarse, pero no presenta estos síntomas en reposo. Y ya una clase 4 es la misma paciente que incluso en reposo puede llegar a presentar síntomas como angina, disnea, palpitaciones, cansancio, fatiga. Entonces ya un clase 3 y un clase 4 pueden en una gestante cardiópata llegar a producir un fallo cardíaco. Hablemos sobre la influencia de la gestación sobre la cardiopatía. ¿Qué le hace el estar embarazada a una mujer que sea cardiópata? Bueno, una mujer que sea cardiópata y esté embarazada tiene un aumento en el riesgo de mortalidad, pero eso va a depender o va a ir directamente relacionado con el tipo de cardiopatía. Hay cardiopatías que aumentan el riesgo de mortalidad, como por ejemplo las cardiopatías tipo estenosis aórtica descompensada, que como vemos en las diapositivas representa el 17%, valvulopatías clase funcional 3 o 4, o en fibrilación auricular, es decir, son pacientes que tienen algún tipo de valvulopatías, pero tienen síntomas importantes de la clasificación NIHA antes mencionada. Una miocardiopatía dilatada perinatal me representa el 15 al 60% en relación a la mortalidad, y un infarto de miocardio me representa el 37% de la mortalidad. Ahora, en cuanto a las cardiopatías congénitas, también aumentan el riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son las más importantes? La hipertensión pulmonar me representa el 25 a 53%, y al mismo tiempo el síndrome de Eisenmenger también me representa el mismo porcentaje. Una coartación de la aorta me representa el 9%, sin embargo esto va a depender del grado de dilatación de la aorta. Asimismo, el síndrome de Marfan me representa el 50% en relación a la mortalidad. Es decir, una mujer con síndrome de Marfan que quiera quedar embarazada tiene un 50% de riesgo de morir durante la gestación. Ahora bien, hablemos de la influencia de la cardiopatía sobre la gestación. Una mujer gestante cardiópata tiene mayor incidencia de parto prematuro, mayor incidencia de tener un bebé que haya sufrido retardo del crecimiento intrauterino, mayor riesgo de perder su bebé, es decir, mayor pérdida del bienestar fetal, y representa una mortalidad perinatal por encima de 10 veces, es decir, tiene 10 veces probabilidades de presentar mortalidad perinatal. Asimismo, en las cardiopatías congénitas hay un riesgo de transmisión, es decir, podemos transmitirle el síndrome de Marfan, el síndrome de Eisenmenger a este recién nacido. Este porcentaje es muy pequeño, no llega al 5%, pero sí existe posibilidad de transmisión. Finalización de la gestación. Esto debe ser de manera individualizada y debe ser en función de ¿qué? En función de la severidad de la patología, en función de la agudización de los síntomas, de los requerimientos farmacológicos y de las complicaciones tanto maternas como fetales que se asocian. Sin embargo, la vía ideal en la mayoría de las cardiopatías va a ser la vía vaginal, es decir, parto por vía vaginal. Que es importante tratar de alcanzar las 37 semanas de gestación, si la cardiopatía lo permite. ¿Por qué la vía de elección es la vía vaginal? Porque la vía vaginal nos permite que haya menor pérdida de sangre, menor riesgo de descompensación hemodinámica, menor riesgo de infecciones y menor riesgo de complicaciones tromboembólicas. Entonces, tiene más ventajas sobre la vía alta. Pero hay circunstancias donde se requiere la vía alta, es decir, la cesárea está indicada cuando hay una indicación obstétrica que amerite que no se pueda dar parto por vía vaginal, como por ejemplo una situación transversa. Otro caso es la estenosis mitral severa sintomática, la estenosis aórtica severa sintomática valvular o subvalvular. La hipertensión pulmonar, ya sea moderada o severa, es una causa de cesárea. El síndrome de Marfan con diámetro aórtico mayor a 40 milímetros. Si el diámetro de la aorta está por debajo de 40, con síndrome de Marfan se le puede dar parto por vía vaginal, pero siempre y cuando esté por encima de 40, es parto por vía cesárea.
Asimismo, la disección aórtica aguda o crónica, una insuficiencia cardíaca que sea refractaria al tratamiento, no se puede indicar parto por vía vaginal, la vía es vía alta, y cuando esta paciente esté recibiendo tratamiento con anticoagulantes orales, es muy importante darle cesárea, porque si sometemos a un parto por vía vaginal, el riesgo de hemorragia intracraneal fetal es muy alto. Entonces, pues para evitar este riesgo es muy importante darle vía alta. Esta clasificación de la OMS es una clasificación muy importante, nos va a clasificar así parecida a la clasificación de la Nueva York. Esta clasificación nos va a clasificar las cardiopatías maternas en 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4, y me va a permitir saber, de acuerdo al grado, cuál tiene mayor riesgo de mortalidad y de morbimortalidad. Entonces, comencemos a desglosarlas. La clasificación de la OMS 1 es aquella que me dice que no me aumenta la mortalidad, pero sí hay un leve aumento de la morbilidad. Entonces, ¿qué cardiopatías entran en esta clasificación? Todas las estenosis pulmonar, persistencia del ductus arterioso y prolapso de la válvula mitral que no sean complicadas, es decir, que sean de leves a moderadas. También entran en esta clasificación lesiones simples que sean correctamente corregidas, como son la comunicación interauricular, comunicación interventricular, el ductus arterioso persistente y un drenaje venoso anómalo. Y todos los focos aislados ectópicos auriculares y ventriculares. Entonces, recordemos, OMS 1, no hay mortalidad, pero hay leve aumento de la morbilidad. Ahora, la OMS 2 me habla de un leve aumento de la mortalidad materna y hay un moderado aumento de la morbilidad. ¿Quiénes entran en esta clasificación? Los defectos septales, tanto auriculares como ventriculares, que no han sido reparados, la tetralogía de Fallot, que ha sido reparada, y todas las arritmias. La OMS también me habla de una clasificación 2-3, es decir, son todas aquellas cardiopatías que no entran ni en la clasificación 2 ni en la clasificación 3, sino es como una clasificación intermedia. En estas tenemos lo que es la disfunción ventricular izquierda leve, la miocardiopatía hipertrófica, la valvulopatía que no se considera ni OMS 1 ni OMS 4, el síndrome de Marfan sin dilatación aórtica, la coartación reparada y la válvula aórtica bicúspide con una dilatación menor a 40 milímetros. Ahora, la OMS 3 ya me habla de un aumento considerable de la mortalidad y de un grave aumento de la morbilidad. Tanto la OMS 3 como la OMS 4 son las más importantes porque tienen alto riesgo tanto de mortalidad como de fallo cardíaco. Entonces, en la 3 tenemos las válvulas mecánicas, el ventrículo derecho sistémico, la circulación de Fontan, la cardiopatía cianótica que no ha sido reparada, cardiopatías congénitas complejas, un síndrome de Marfan con una dilatación entre 40 y 45 milímetros, y la valvulopatía aórtica bicúspide con una dilatación de 45 a 50 milímetros. La OMS 4 es la que tiene mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad. En este tipo de clasificación no se aconseja el embarazo. Y si la mujer está embarazada y tiene alguna de estas cardiopatías, se aconseja interrumpir la gestación. ¿Cuáles son? Son la hipertensión arterial pulmonar, la disfunción ventricular severa, estenosis mitral severa, estenosis aórtica severa, una cardiomiopatía periparto, síndrome de Marfan con una dilatación mayor a 45 milímetros y la válvula aórtica bicúspide con mayor a 50 milímetros. ¿Por qué es importante estos milímetros? Porque a mayor número de milímetros, es decir, mayor dilatación aórtica, hay mayor riesgo de disección y de ruptura. Entonces, por eso es que es importante estas medidas. Hay un estudio, que es el estudio SARA, que me va a medir los factores predictivos de episodios cardiovasculares. Estos factores predictivos que usaron en estos estudios en más de 1.800 embarazos fueron el antecedente del episodio de una arritmia, dándole un puntaje de 1.5, la clase funcional cuando fuera mayor a 2, que hubiese una obstrucción del corazón izquierdo, que una paciente que tuviese válvula protésica, regurgitación, tanto moderada como severa, de la válvula auriculoventricular,
que usara fármacos cardiovasculares durante el embarazo o que tuviese una cardiopatía cianótica reparada o no reparada. Basado en estos factores predictivos y al puntaje, se le iba a dar un puntaje y en porcentaje íbamos a sacar a aquellas personas que iban a tener mayor riesgo de presentar un evento cardiovascular, como un fallo cardíaco, una muerte súbita o cualquier complicación. Entonces, en cuanto al porcentaje, obviamente cuando teníamos un puntaje mayor de 3.5, íbamos a tener un factor predictor de fallo cardíaco o un factor predictor de algún evento cardiovascular de un 70%. Ahora vamos a hablar un poco de las cardiopatías más frecuentes. Comencemos con la estenosis mitral. Recordemos que estenosis no es más que una afectación de la válvula, en este caso de la válvula mitral, que va a estar estrecha, es decir, cuando ella vaya a abrir, no va a abrir de manera adecuada, y esto va a hacer que haya un flujo que no sea el flujo adecuado, y de esta manera pues no va a llegar el flujo a todo el cuerpo, no se va a producir de manera adecuada la circulación cardíaca, porque esta válvula estenótica va a estar más estrecha. Entonces es muy importante mencionar que esta es la valvulopatía más común en las gestantes. Su origen, como antes mencioné, es de origen reumático en los países en vías de desarrollo. Cuando esta estenosis es severa y causa síntomas, lo importante es hacer una valvuloplastia mitral, percutánea o comisurotomía, pero esta corrección debe hacerse antes del embarazo. Si en cambio es una estenosis mitral que va de ligera a moderada, yo puedo dar tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los fármacos de elección? Diuréticos, porque me va a ayudar con los síntomas congestivos, beta bloqueantes tipo metoprolol y atenolol, y digoxina. Cuando generalmente esta patología se va a asociar a arritmias, entonces damos digoxina en este caso, porque la amiodarona está contraindicada. En cuanto a la vía de parto en este caso es parto vaginal, pero con monitoreo estricto. En cuanto a la estenosis aórtica, también es un estrechamiento, en este caso de la válvula aórtica. La literatura habla de que debe evitarse el embarazo en esta patología antes de la corrección, es decir, se va a hacer una corrección previa al embarazo, por eso es muy importante el control prenatal y es muy importante el manejo multidisciplinario en conjunto con el cardiólogo. Cuando esta patología cursa de manera severa, puede llegar a presentar un riesgo elevado de angina, de insuficiencia cardíaca, de edema de pulmón, e incluso puede llegar a presentar muerte súbita. En estas pacientes también debemos hacer valvuloplastia, pero en este caso aórtica de manera percutánea o cirugía antes del parto, incluso antes de la gestación, por el alto riesgo de tanto materno como fetal. Se debe hacer una valoración del estado hemodinámico de la paciente, se debe hacer una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo, y si evidenciamos en estos estudios que no hay fallo ventricular, esta paciente puede tolerar de manera adecuada el embarazo. En relación a la insuficiencia aórtica, recordemos que una válvula insuficiente no es lo mismo a una válvula estenótica. Insuficiente es porque la misma no cierra de manera adecuada y por esto puede haber un reflujo porque esta válvula está funcionando de manera inadecuada. Pero sin embargo, tanto la insuficiencia aórtica como la insuficiencia mitral se pueden tolerar bien durante la gestación. Incluso algunas insuficiencias aórticas mejoran durante el embarazo. Sin embargo, en pacientes que estén sintomáticas se deben controlar estos síntomas con diuréticos y hidralacina. La hidralacina es uno de los fármacos de elección. La insuficiencia mitral, también parecida a la anterior, se tolera bien durante el embarazo. Esta es la causa más frecuente de regurgitación en mujeres jóvenes y gestantes, y en pacientes sintomáticos como anteriormente se maneja de la misma manera con diuréticos y con hidralacina. ¿Cuándo manejar con diuréticos? Cuando tenemos congestión pulmonar. ¿Y cuándo con hidralacina? Cuando hay hipertensión sistémica. Sin embargo, las sobrecargas de volumen en esta patología son bien toleradas. Valvulopatía tricuspidia.
Esta también se suele tolerar bien durante la gestación, pero debemos tener cuidado con los diuréticos, porque pues, esto nos puede llevar a hipoperfusión y se usan de manera excesiva por reducción de la precarga. Entonces, se pueden usar, pero de manera dosis bajas, por decirlo de esa manera. Ahora entremos en las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas tenemos la estenosis valvular pulmonar, se suele tolerar bien durante el embarazo, y la corrección quirúrgica es la valvulotomía con balón. Debe plantearse corrección antes de la gestación, es decir, antes de planificar un embarazo se debe corregir quirúrgicamente, porque si esta estenosis valvular pulmonar es muy severa, me puede llevar a fallo cardíaco derecho, arritmias auriculares y regurgitación tricuspide. La tetralogía de Fallot es una patología, una cardiopatía congénita muy importante. ¿Porque se caracteriza? Se caracteriza porque una tetrada, por decirlo de esa manera, ¿qué vamos a tener? Estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta y hipertrofia del ventrículo derecho. Debe tener estas 4 características para que sea tetralogía de Fallot. Además de eso, es la cardiopatía cianótica más frecuente. Si la gestante tiene esta patología, debe monitorizarse todo su embarazo, incluso debe haber un monitoreo estrecho durante el parto de la tensión arterial, gasometría y de la vasodilatación sistémica, ya que los cambios hemodinámicos durante el embarazo van a aumentar el riesgo de hacer un shunt de derecha a izquierda y aumentar el riesgo de cianosis. Si la saturación está por debajo del 85%, hay un alto riesgo de presentar un fallo cardíaco. Coartación de la aorta. La coartación de la aorta me puede producir hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y angina. En ocasiones, esta patología es tan importante que puede repercutir sobre el recién nacido. Puede producir en el feto un retardo de crecimiento intrauterino porque esto reduce el flujo placentario. También la coartación aórtica, la principal complicación es la ruptura de la aorta y es lo que puede llevar a la defunción. Hay que restringir en estas pacientes la actividad física porque hay que evitar en ellas la hipertensión. Se debe hacer una corrección quirúrgica para evitar el fallo cardíaco y se aconseja en esta patología, como antes mencioné, que la vía de interrupción del embarazo sea por vía alta. En cuanto a la transposición de grandes vasos, lo que vamos a encontrar aquí es que hay una discordancia ventricular arterial y esta patología es muy infrecuente en adultos. Los principales problemas es que el ventrículo derecho está sobrecargado de volumen, ya que está sometido a una circulación sistémica y a un riesgo alto de bloqueo auriculoventricular. Entonces, en la transposición de grandes vasos, el principal riesgo es que se haga un bloqueo y esta sea la causa de mortalidad. Generalmente las pacientes que presentan transposición de grandes vasos, esto es incompatible con la vida, por decirlo de esa manera, no llegan a la vida adulta. La comunicación interauricular, como la comunicación interventricular, que vamos a ver más adelante, lo que ocurre aquí es un defecto, como vemos en la imagen, del septum, y esto puede producir un cortocircuito de izquierda a derecha. Aquí es muy importante valorar la clase funcional de NIJA y el grado de poder presentar hipertensión pulmonar. Hay que hacer un monitoreo hemodinámico porque hay un alto riesgo de cortocircuito. Sí, al haber cortocircuito, pues obviamente vamos a tener aquí sangre oxigenada y desoxigenada que va a estar pasando de un lado a otro, por decirlo de esa manera. Vamos a tener shunt. En cuanto a la comunicación interventricular, esta se suele tolerar bien. Sin embargo, es la cardiopatía más frecuente, representa el 25%, pero se debe evitar una hipotensión severa por hemorragia postparto. También en este caso podemos ver lo que veíamos en el anterior de la comunicación interauricular, que vamos a tener que se puede invertir el cortocircuito izquierda-derecha. En este caso se usan vasopresores. Ductus arterioso persistente. No es más que la persistencia, como vemos aquí en esta imagen,
de la comunicación del tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente. Lo podemos evidenciar aquí. Es muy poco frecuente en la mujer embarazada. Aquí podemos tener un riesgo de endocarditis infecciosa, sin embargo, es muy bajo y puede presentar un 5% de insuficiencia cardíaca. El tratamiento es reposo, diuréticos y una dieta baja en sodio. En cuanto a la atresia tricuspidia, vemos que la válvula auriculoventricular derecha no está perforada. Podemos evidenciar en la imagen cómo se ve la válvula tricuspidia no perforada. Entonces, el flujo venoso llega al ventrículo izquierdo atravesando el septo interauricular. Aquí también lo podemos observar como hay una comunicación interauricular y hay supervivencias esporádicas hasta la segunda, quinta décadas. Incluso podemos, o sea, la literatura ha descrito embarazos con éxito. Que es importante resaltar aquí que esta atresia tricuspidia se corrige con una cirugía que se conoce como cirugía de Fontana. Vamos a pasar a este síndrome que es muy importante, conocido como el síndrome de Eisenmenger. Este síndrome ocurre porque hay una comunicación entre los ventrículos, es decir, una comunicación interventricular en el 90% de las pacientes, lo que va a producir que haya un flujo importante bidireccional con predominio derecho. Aquí vamos a evidenciar una alta mortalidad fetal del 30 al 50% y hay un riesgo de tromboembolismo y de muerte súbita. Entonces, si ustedes pueden evidenciar en esta imagen, recordemos que está la circulación derecha y la circulación izquierda, y vamos a tener entonces aquí una mezcla de lo que es sangre oxigenada y desoxigenada. Y esta sangre que va a oxigenarse en los pulmones se mezcla con la sangre desoxigenada y hace un descontrol, va a los pulmones sangre que ya ha sido oxigenada y sangre desoxigenada, y entonces hay un aumento del flujo sanguíneo hacia los pulmones y esto va a hacer una repercusión a nivel pulmonar. Por eso el alto riesgo de tromboembolismo y de muerte súbita. En esta síndrome es muy importante terminar el embarazo, entra en el grado 4 de la clasificación de la OMS, es de alto riesgo de mortalidad y se aconseja la interrupción, como todas las categorías 4 de la OMS, por vía alta. La enfermedad de Einstein es cuando el ventrículo derecho o la válvula tricuspidia, como vemos en esta imagen, se implanta en la manera más baja. Es una cardiopatía cianozante y puede producir arritmias intraparto y también retardo de crecimiento intrauterino. Representa apenas el 26% y es una cardiopatía congénita que se puede transmitir. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario del tejido conectivo que produce una dilatación de la aorta, que puede llegar a una insuficiencia de la válvula aórtica. Produce una dilatación tan importante que puede terminar en una disección aórtica o una ruptura de la aorta. Hace un riesgo alto, como mencioné, de disección aórtica y de insuficiencia cardíaca. La complicación más frecuente al final del tercer trimestre es la disección, representando un 50% y un 33% en el posparto. Entonces, como anteriormente mencioné, de acuerdo a la dilatación de la aorta, va a dependerse el manejo. Si es una dilatación mayor a 45 milímetros, es decir, una aorta que está bastante dilatada, se debe realizar cesárea. Pero si la dilatación está por debajo de los 4 centímetros, que equivale a 40 milímetros, se puede dar parto por vía vaginal. La miocardiopatía periparto es una cardiopatía que no tiene causa, es decir, su causa es idiopática, sea durante el embarazo. Es un diagnóstico de exclusión cuando no se encuentra ninguna otra causa de insuficiencia cardíaca. El 50% pueden recuperarse de manera completa. En el resto de las pacientes que presentan esta cardiopatía puede haber un deterioro clínico que es continuo y es una cardiopatía que se presenta durante el embarazo tan importante como las otras mencionadas. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico de esta miocardiopatía durante el embarazo? Cuando hay ausencia de una cardiopatía conocida, cuando hay ausencia de causas identificables de fallo cardíaco,
cuando hay disfunción ventricular izquierda dada por ecocardiografía y cuando hay un inicio de un fallo cardíaco en el último mes del embarazo o en los 5 primeros meses del posparto. Y para que la tengan en cuenta, que no es tan importante como todas las anteriores mencionadas. Ahora vamos a hablar de los fármacos. Como anteriormente mencioné, los fármacos que usamos principalmente son fármacos que se usan en síntomas congestivos, como los diuréticos, también usamos los betabloqueantes. Pero sin embargo, no es menos importante resaltar que los fármacos que se pueden usar durante el embarazo. Como podemos ver en esta imagen, sacada del protocolo clínico Barcelona de cardiopatía y gestación, podemos ver que estos fármacos como la betametasona, la dexametasona y la metilprednisolona se pueden administrar incluso en embarazadas con cardiopatía. ¿En qué momento usamos esto? Por ejemplo, como inductores de maduración pulmonar. El nifedipino, el ritodrine, atosiban, indometacina, progesterona y sulfato de magnesio también son fármacos que podemos usar durante la gestación, también en mujeres embarazadas. Sin embargo, el nifedipino está contraindicado en lesiones estenóticas moderadas a severas y en lesiones con cortocircuitos moderadas a severas. Asimismo, el ritodrine está contraindicado en cardiomiopatías y afectación en función del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el fármaco de elección? El atosiban. Sin embargo, nosotros no contamos en el país con este fármaco, pero pacientes con enfermedades cardiovasculares, este sería el ideal. Aquí igual les dejo el cuadrito, lo pueden revisar. Vamos a pasar a los fármacos que son seguros durante el embarazo. Esto sí es muy importante. ¿Qué fármacos son seguros? La adenosina, por ejemplo, en arritmias, en protocolos de arritmias, la adenosina sería el fármaco ideal que podríamos utilizar. Bloqueantes beta, aunque pueden afectar el crecimiento fetal y provocar bradicardia fetal, se pueden utilizar, pero con cuidado a dosis bajas. Antagonistas de calcio, digoxina, fleicanida, heparina, lidocaína, mesiletina, procainamida y quinidina son fármacos que son seguros. Pero ¿qué fármacos no son seguros y deben tenerlos en cuenta? Que están contraindicados durante el embarazo y con más razón en pacientes gestantes con cardiopatías. Los IECA contraindicados, los ARA, 2 contraindicados. La warfarina produce embriopatía durante el embarazo, por tal motivo está contraindicado. Sin embargo, revisando la literatura, algunas literaturas dicen que se puede dar entre las 12 semanas y las 36 semanas para evitar los riesgos trombóticos a dosis mínimas, que es el fármaco ideal. Sin embargo, en vista de la embriopatía que produce, es mejor no usarla durante el embarazo. La amiodarona tiene un alto riesgo de provocar hipotiroidismo fetal y daño cerebral, por eso no, a pesar de ser un excelente antiarrítmico, taquiarritmias que se presentan fuera de la gestación, durante el embarazo está contraindicado. Asimismo, la espironolactona es un fármaco que tiene alto riesgo de malformaciones genitales y entonces por tal motivo no debemos usarlo. Entonces, aquí también les dejo estos fármacos, cuáles son seguros de usar durante el embarazo y cuáles no son seguros. Muchas gracias. Aquí les dejo una imagen con mis compañeros de posgrado y un mensaje que dice: donde termina el esfuerzo, comienza el fracaso. Nunca te rindas. Muchísimas gracias a todos.